Paz de Cristo, hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro culto que realizamos de manera regular el día miércoles, ciertamente. Hoy lo vamos a realizar con un poco de variación, ya que lo estaremos haciendo a través de las redes sociales, pero recordemos lo que dice su palabra, que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él está entre esos 2 o 3. Entonces, a pesar de la distancia, mis queridos hermanos, tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y que Él va a bendecir estos bellos momentos. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Los voy a invitar que ahí en sus hogares abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo es 16, versículo 25. Dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cierto sentido, pensamos demasiado en el COVID-19. ¿Cómo vamos a vivir en la era del COVID-19? Me siento tentado a responder: ¿cómo? ¿Cómo habrías vivido en el siglo XVI cuando la peste visitaba Londres casi todos los años? ¿O cómo habrías vivido en una época vikinga cuando los atacantes de Escandinavia podrían aterrizar y cortarte el cuello cualquier noche? O de hecho, ¿cómo ya estamos viviendo en una era de cáncer, una era de sífilis, una era de parálisis, una era de ataques aéreos, una era de accidentes ferroviarios, una era de accidentes automovilísticos? En otras palabras, no comencemos exagerando la novedad de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos sus seres queridos ya fueron condenados a muerte antes de que se inventara el COVID-19. Y un porcentaje bastante alto de nosotros íbamos a morir de manera desagradable. De hecho, teníamos una gran ventaja sobre nuestros antepasados, los anestésicos, y aún la tenemos. Es perfectamente ridículo seguir lloriqueando y dibujando caras largas porque los científicos han agregado una nueva oportunidad más de muerte dolorosa y prematura a un mundo que ya estaba lleno de tales oportunidades y en el que la muerte en sí misma no era una posibilidad, sino una certeza. Este es el primer punto que se debe de hacer. Y la primera acción que se debe tomar es unirnos. Si todos vamos a ser destruidos por el COVID-19, deje que ese virus, cuando llegue, nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas: orar, trabajar, enseñar, leer, escuchar música, bañar a los niños, jugar al tenis, conversar con nuestros amigos, no acurrucados como ovejas asustadas y pensando en virus. Pueden romper nuestros cuerpos, pero no necesitan dominar nuestras mentes. Hermanos, esta porción que acabo de leer fue escrita hace 72 años por el escritor C.S. Lewis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, debido a que empezó a surgir un gran temor, un gran terror alrededor del mundo, porque los científicos habían inventado la bomba atómica. Entonces todo el mundo estaba horrorizado, todo el mundo estaba temeroso de que esa bomba fuera a explotar cerca de ellos y terminar con sus vidas. Este texto es atribuido a la bomba atómica. Sin embargo, yo he cambiado las palabras bomba atómica por COVID-19, de tal manera que nosotros podamos dimensionar lo que está sucediendo. Esta crisis que estamos enfrentando hoy en día, hermanos, no es nueva para la iglesia. Ya en otro tiempo, la iglesia se ha enfrentado a otras crisis similares. Y para basta un botón, podemos regresar al texto que leímos al inicio de este mensaje. Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. El motivo por el cual ellos están en la cárcel, bueno, ellos son perseguidos, ellos son señalados por manifestar su fe a la humanidad que los rodea en ese tiempo. Ellos
están esperando una ejecución, o en el mejor de los casos, están esperando ser molidos a golpes. En otras palabras, ellos se encuentran en una crisis, así como hoy en día nosotros nos encontramos en esta crisis. Sin embargo, aunque estos dos siervos de Dios están en crisis, no los vemos llorando, no los vemos atemorizándose, no. Los vemos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y a través de esto, hermanos, ¿qué nos quiere enseñar la palabra? Bueno, nos quiere enseñar que las crisis van a venir. Eso es algo que es seguro en esta vida, que vamos a tener momentos de crisis. Esta pandemia no será la última a la cual se enfrentará la iglesia. Ya en otro tiempo se ha enfrentado a otras pandemias similares. Y gracias a Dios, gracias a su gracia, a su misericordia, la iglesia ha podido superar esas crisis. Y Pablo y Silas en este pasaje nos enseñan cómo debemos enfrentar las crisis, enfrentar esta crisis del dichoso coronavirus. Y la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de hombres que se han enfrentado a crisis, y en todas y cada una de ellas el Señor ha tenido cuidado de ellos. El Señor ha sido bueno y ha sido misericordioso con cada uno de sus hijos. Pero a pesar de que tenemos todos esos personajes que han enfrentado la crisis y que han visto la mano poderosa de Dios, bueno, siempre nos surgen algunas preguntas. Hay varias preguntas que nos podemos estar haciendo en estos momentos. A través de este mensaje, yo quiero puntualizar dos preguntas. A lo mejor no las más importantes, pero sí preguntas que tienen trascendencia en estos momentos que estamos viviendo. La primera de ellas es: ¿cómo debemos vivir o enfrentar esta situación como iglesia? Y la otra pregunta es: ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a través de esta situación? Esta pregunta, ¿qué debemos de aprender?, es la primera que quiero abordar en este mensaje. ¿Qué es lo que debe de enseñarnos esto del COVID-19, estos días de cuarentena? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos a través de esto? Bueno, la primera cosa que Dios quiere que aprendamos a través de esta crisis la vamos a encontrar leyendo el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el Salmo 103, versículos 15 y 16 nos hablan acerca de una gran verdad que debemos aprender en estos tiempos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La primera cosa, hermanos, que nosotros aprendemos a través de esta pandemia es la fragilidad del hombre. Ciertamente en estos tiempos nosotros agradecemos y bendecimos la ciencia, los médicos, porque nos encontramos en tiempos donde la calidad de vida, pero también la longevidad que podemos tener nosotros en esta tierra ha sido aumentada. Ahora podemos vivir 80, 90 años, incluso hay gente que cuida su salud y vive muchos años más. Debido a esto, entramos en un estado de confianza. Debido a esto, nos olvidamos a quién nos debemos, que nosotros nos debemos a nuestro Creador. Y esto nos recuerda cuán frágiles somos, porque una bacteria, un virus pequeño, hermanos, hoy en día está terminando con una gran parte de la humanidad. ¿Y qué nos recuerda esto, mis queridos hermanos? Lo frágil que es la vida, lo frágil que somos cada uno de nosotros. Moisés en algún momento habla acerca de esto y él dice: es que el hombre, ¿cómo son sus días del hombre? Son como un pensamiento que hoy es y mañana ya no está. Algo que debemos aprender es acerca de nuestra fragilidad. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, también lo que nos enseña esta crisis es cuál es
nuestro lugar en la tierra. Lamentablemente, durante la historia de la humanidad, se han levantado un sinnúmero de personas que se les ha olvidado cuál es su lugar aquí en la tierra, que se han sublevado, que se han levantado ante el Altísimo. Incluso hay muchos que se han dicho ser dioses. Podemos pensar en Buda, un hombre que desafía a Dios, que la supuesta realización del hombre es no depender de nada. Que decir de un grupo muy famoso de música, los Beatles, ellos en algún momento de su carrera artística se atrevieron a decir que eran más famosos que Jesucristo. Un presidente sudamericano también se atrevió a desafiar a Dios y decir que si el cáncer no lo detenía, mucho menos Dios lo iba a poder detener. ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, lamentablemente murió de cáncer. Y así podemos seguir hablando y hablando de tantos hombres que se han levantado en contra de Dios, olvidándose cuál es su lugar aquí en la tierra. ¿Qué es el hombre?, dice David, para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos, mis queridos hermanos? ¿Qué somos nosotros en esta tierra? La realidad es que cada uno de nosotros, al compararnos con el Altísimo, con el fuerte, con el eterno, somos más que una mota de polvo en medio de la inmensidad. Y eso también nos lo recuerda esta pandemia. Otra cosa que podemos aprender acerca de esta pandemia es dónde están nuestras prioridades. ¿Cuál ha sido lo primario, lo demandante en nuestra vida hasta estos días? Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 20. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este relato aparece en la Biblia como el relato del rico insensato. Aquel hombre que logró acumular una gran cantidad de bienes y que manda a derribar sus graneros y a levantarse unos graneros más grandes para que entonces pudiera almacenar todo lo que él había acumulado en esa vida. Sin embargo, una vez que él aparentemente ha alcanzado el éxito y se ve realizado en su vida, Dios le habla y le dice: insensato, ¿por qué has obrado de esta manera? Ahora vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades hasta hace algunos días, mis queridos hermanos? La realidad es que para muchos de nosotros nuestras prioridades estaban en el trabajo. Para los más jóvenes, las prioridades estaban en la escuela. Si hoy tú te estás dando tiempo para poder escuchar este mensaje, es porque la realidad hemos tenido que, por necesidad, quedarnos en casa. Si hoy en día estás disfrutando de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, ¿por qué? Porque bueno, en el trabajo te han dicho que no puedes ir mientras pasa esta cuarentena. Pero cuán equivocados estamos, hermanos. Hoy en día mucha gente alrededor del mundo está volteando a Dios. Presidentes de naciones graban videos donde dicen que solamente Dios nos puede ayudar. Esa es una gran verdad. Pero si no fuera por esta pandemia, esos hombres no se hubieran acordado de Dios, porque sus prioridades eran otras. Al igual que nosotros, mis queridos hermanos. Algo que debemos de aprender en esta pandemia es a poner en orden nuestras prioridades. Que no hagamos como el rico insensato, porque esta pandemia va a terminar, esto va a pasar, no va a ser para siempre, mis queridos hermanos, esto va a terminar. Pero ¿qué va a ser cuando termine? Regresaremos nuestra vida a la normalidad y entonces volveremos a dejar a Dios a un lado, volveremos a dejar de orar, a leer la palabra, a unirnos, a reunirnos en familia y escuchar los mensajes de la palabra de Dios.
¿Volveremos a eso? ¿O será ya nuestro estilo de vida? Porque una vez que salgamos de esta crisis, muchos de nosotros vamos a regresar a nuestra vida normal, a nuestra vida cotidiana. Y cuando Dios nos llame la atención y nos diga que tenemos que buscarlo, que tenemos que servirlo, vamos a recurrir a los mismos pretextos de antes. Señor, pero tú sabes que necesito trabajar, que tengo familia, que tengo cuentas que pagar, la hipoteca, bueno, tantas cosas, Señor. El Señor lo sabe, mi querido hermano, pero ¿sabes? Él también tiene cuidado de nosotros. Por eso es importante que a través de esta crisis aprendamos a poner en orden nuestras prioridades y que no solamente por la crisis o por la necesidad nosotros estemos buscando al Señor, sino que a partir de estos momentos esto se convierta en parte de nuestro diario vivir. Bueno, eso con referencia a la primera pregunta. ¿Qué debemos aprender? Bueno, debemos aprender acerca de nuestra fragilidad. Debemos aprender de cuál es nuestra posición en esta tierra, porque independientemente, hermanos, el coronavirus está llevando a gente rica, gente poderosa, pero también gente humilde, gente sencilla, gente pobre. Él no está haciendo distinción. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar aquí en la tierra? Y también aprender cuáles son nuestras prioridades. La otra pregunta que buscamos responder a través de este mensaje es ¿cómo deberíamos de vivir en este tiempo? ¿Cómo debemos de vivir en esta crisis? Yo te decía al principio que la iglesia a través de la historia se ha enfrentado a muchas crisis. Recordar cuando la iglesia está naciendo, la iglesia primitiva, ellos se enfrentaron a una crisis, ellos eran perseguidos, ellos eran asesinados, pero en medio de todo eso, el Señor los guardaba. Más adelante la iglesia se enfrentó también a pestes, la peste negra y un sinnúmero de enfermedades, mis queridos hermanos, y de todas ellas el Señor nos sanó. Más para acá, ¿qué podemos decir acerca de la influencia que en algún momento también se convirtió en una pandemia? ¿Qué decir de los momentos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial? La iglesia ha enfrentado muchas crisis, mis queridos hermanos, y ha aprendido a vivir con ellas. Lo primero que nosotros debemos de tener en consideración acerca de cómo vivir esta crisis, mis queridos hermanos, es teniendo la seguridad de que Dios tiene el control. Aparentemente pareciera que esto del coronavirus se ha salido de control, pero no es cierto, mi querido hermano. Dios sigue teniendo el control. Para esto, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 37 y 38. Dice de la siguiente manera: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta historia nosotros la conocemos. Sabemos que en algún determinado momento del ministerio de Jesús se subió a una barca junto con sus discípulos y planeaban ir al otro lado del río, al otro lado del lago, del mar. Sin embargo, llegó la noche y entonces vino una tempestad. Y esa tempestad buscaba hundir ese barco donde iban los discípulos, pero donde también iba Dios. Y aparentemente podemos ver a Jesús durmiendo mientras el barco está prácticamente hundido. Y es cuando los discípulos corren y le dicen: Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Hoy, en medio de esta crisis, hermanos, pareciera que Dios está durmiendo, que a Dios se le han salido de control las cosas, pero no es cierto, mi querido hermano. Así
como Jesús iba en esa barca y estaba teniendo cuidado de cada uno de sus discípulos, así hoy en día, en medio de esta pandemia, Jesús sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros y Él no está durmiendo, Él está trabajando, Él está obrando, Él está haciendo una buena obra en la vida de cada uno de nosotros, aunque pareciera que está durmiendo. Nosotros debemos de vivir de esa manera, mis queridos hermanos, confiados, porque así como Jesús en esa barca de repente se levantó y le ordenó al viento que se silenciara y a la mar que se tranquilizara, así en un momento Dios va a tranquilizar esta pandemia. Dios va a calmar todas las cosas. También nosotros debemos de vivir mostrando nuestra fe. Allá por los años 1500 hubo un emperador que escribió una carta a uno de sus sacerdotes paganos. Este emperador en esa carta escribe su asombro acerca del crecimiento de los cristianos en ese tiempo. Y él le dice a sus sacerdotes que yo no entiendo cómo este grupo de cristianos sigue creciendo y tantas personas se están sumando a ellos. A lo cual su sacerdote pagano le responde en este escrito: bueno, Señor, el motivo por el cual el cristianismo está creciendo tanto es porque estamos atravesando una epidemia. En ese tiempo también había una epidemia, hermanos. Y esa epidemia está terminando con la mayoría de nuestros ciudadanos. ¿Y sabe qué está haciendo los cristianos? Los cristianos se están quedando a cuidar a nuestros enfermos, aun cuando la propia familia de esos enfermos los está abandonando. Los cristianos los están cuidando, Señor. Y no solamente eso, sino que también están reuniendo ofrendas para poder encargarse de las necesidades de esos enfermos. Entonces, la gente, al ver ese amor, se está volviendo al cristianismo. El cristianismo en ese tiempo, hermanos, creció de una manera inimaginable en medio de la crisis. Hoy en día, Dios está abriendo esa misma puerta. Hoy en día, Dios, en medio de esta crisis, quiere que nosotros vivamos mostrando nuestra fe. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos del 13 al 16, encontramos esta gran lección. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de vivir de esa manera, mis queridos hermanos. Nosotros hoy debemos de vivir como la sal de la tierra. Nosotros hoy debemos de vivir como esa luz del mundo que se pone en un lugar donde todo mundo lo vea, para que de esa manera sean alumbrados por la luz del Evangelio. En nosotros no debe de haber temor. ¿De qué manera vamos a estar alumbrando en nuestras casas? Bueno, primeramente, viviendo confiados, no dejando que el temor nos envuelva, no siendo presas del temor, mis queridos hermanos, porque déjame decirte esto de parte del corazón de Dios. Tu vida, escucha, tu vida
no depende de un medicamento. Tu vida no depende de un respirador. Tu vida no está en las manos de un virus. Tu vida reposa en las manos del fuerte, en las manos del eterno, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde está tu vida, hermano, porque así como hubo un día que Dios había dictaminado que tú nacieras en esta tierra, de la misma manera ya está dictaminado ese día en que tú vas a partir de esta tierra y de lo que vas a morir. Esa es nuestra confianza, hermanos, nuestra fe, que nuestra vida está en las manos de nuestro Salvador. Entonces, cuando nuestros vecinos, cuando nuestros amigos nos miren a nuestra familia, que ellos puedan encontrar paz, que ellos puedan encontrar esperanza, que ellos puedan ver descanso en nosotros y que nos pregunten, bueno, que a ti no te preocupa esta pandemia, que a ti no te preocupan tus hijos. No, claro que me preocupan, pero por eso yo me levanto, oro, intercedo por ellos, los instruyo en la palabra del Señor, busco su rostro, porque mi vida está resguardada en las manos del Eterno. Esa es nuestra fe, hermano, esa es nuestra confianza. Pero no solamente nosotros mostramos esa paz en medio de esta tormenta, sino que también tenemos promesas que van todavía mucho más allá de esta tierra. Para esto, te invito a que vayas al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 48 al 50. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 48 al 50. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Dios le está diciendo a Moisés que va a subir a ver la tierra prometida, aquella tierra donde fluye leche y miel, aquella tierra de la cual se ha hablado durante los últimos 40 años que ellos han vagado en el desierto. Sin embargo, cuando Moisés sube para morir, él todavía tiene la posibilidad de contemplar esa tierra, una tierra buena, una tierra fértil, una tierra envidiable. Pero no vemos a Moisés llorando, no vemos a Moisés lamentándose, sino que él va confiado. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque Moisés estaba seguro de lo que le esperaba del otro lado del sol. Él estaba seguro de que ciertamente la tierra prometida era una tierra buena, era una tierra próspera, era una tierra donde fluía leche y miel, pero era una tierra que no se comparaba en nada a la patria verdadera de Moisés. Aquella tierra donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Por eso Moisés sabía lo que le esperaba al morir. Entonces, él recibe la muerte tranquilo, confiado en lo que Dios haría con él. Algo que llama también mi atención es lo que le dice Dios a Moisés en ese pasaje. Le dice: porque tendrás que unirte a tus parientes que se han adelantado. Eso es algo, hermanos, que a nosotros nos llena de esperanza, porque sabemos que a los que le hemos recibido, a los que le hemos aceptado, a los que hemos sido bautizados en su nombre y vivimos en santidad, nos espera del otro lado una vida eterna, una vida con nuestro Creador, una vida donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más virus, no habrá más enfermedad, sino que estaremos confiados, gozosos, disfrutando de la presencia del Señor.
porque esa, mi querido hermano, esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos una fe que no solamente sirve o funciona para esta tierra. La fe que nosotros tenemos, la fe que nosotros profesamos, es una fe para vida eterna, porque todos y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes en estos momentos de crisis de esa promesa que tenemos, de que en esta tierra somos peregrinos. ¿Nos gusta la vida? Claro que nos gusta la vida, la disfrutamos, la amamos, es buena, mi querido hermano, y es hermoso que tengas ese deseo de disfrutar la vida. Pero eso no se compara, o no se compara nada de lo que tenemos aquí con lo que nos espera allá en la eternidad. Hablando de esta esperanza, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, encontramos el corazón de nuestra esperanza. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todavía no. ¿Crees esto? Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Esa es el corazón de nuestra fe, mi querido hermano. Porque nosotros hemos aceptado al Señor, no solo para esta tierra, sino que nosotros lo hemos aceptado para tener una vida eterna. La palabra del Señor dice: ¿de qué valdrá al hombre ganar todo en esta tierra si al final de cuentas perdiere su alma? Muchos están muriendo a causa de esta enfermedad. Sin embargo, mi querido hermano, yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo hasta que me toque presentarme delante del Señor. Lo tremendo no es que la gente muera. Mucha gente muere alrededor del mundo. Lo tremendo es que la gente muera y muera sin un Salvador, porque del otro lado le espera tormento, del otro lado le espera dolor, sufrimiento, lamento, el lago de fuego que está preparado para todos aquellos que han desobedecido a Dios y que no lo han aceptado en su corazón. Pero para nosotros, iglesia, para los que confiamos en Él, para los que le creemos, para los que somos sus hijos, la muerte no es un problema, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Hoy, hermanos, tenemos una oportunidad para alumbrar a un mundo sumido en tinieblas. Hoy tenemos la oportunidad para alumbrar a un mundo sumergido en el pánico y el temor, para que de esa manera cumplamos el propósito en esta vida que tiene cada uno de nosotros. La iglesia, nosotros, hermanos, no debemos de vivir con temor, ya que en otras ocasiones hemos enfrentado cosas similares o peores que una pandemia. Y mira, iglesia, escucha, Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y es eso lo que hoy deben de ver las personas que nos rodean. Deben de ver la confianza que nosotros tenemos en Dios, que tenemos confianza en Él para que nos guarde del virus, pero que también tenemos confianza en Él para sanarnos si es que esa enfermedad llega a cada uno de nosotros. El mundo, nuestros vecinos, nuestros familiares, amigos, deben de ver la paz que envuelve nuestros hogares en medio de la crisis. Pero sobre todo, ellos deben de ver la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en el porvenir, la cual es regresar a nuestra patria celestial. Esa patria, mis queridos hermanos, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad. Esa es verdaderamente nuestra esperanza. Esa es verdaderamente nuestra fe. Quiero terminar citando las palabras de Jesús contenidas en el Evangelio de Juan,
capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive, esta palabra es para nosotros, hermanos, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. ¿Crees esto? Si creemos esto, mis queridos hermanos, nosotros debemos de vivir confiados, nosotros debemos de vivir seguros que nosotros estamos dependiendo de Dios y que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros, porque a los que creemos esto, el vivir es ganancia y el morir es en Cristo. Aleluya, gloria a su bendito nombre. Ahí, en tu casa, inclina tu rostro e invoca el nombre del Señor y dile que nos ayude a vivir con fe, con esperanza, con seguridad en este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesucristo, pero sobre todo, Padre eterno, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, Padre eterno. La tormenta se ha levantado, Señor, pero tú vas en nuestra barca, tú nos acompañas y tú no nos vas a soltar, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en lo alto, en lo bajo, donde estemos, Señor, tú no nos vas a soltar, Señor Jesús. Aleluya. Nuestras vidas, Padre eterno, no están en manos de una enfermedad, no están en manos del temor. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos y nosotros confiamos, Padre eterno, que si esa enfermedad toca nuestra puerta, tú nos vas a sanar de esa enfermedad, Señor Jesucristo. Pero que si en tu plan estuviera el que partiéramos de esta tierra, estamos seguros, estamos confiados, porque el partir, Señor, de esta tierra es llegar a tu presencia, es alcanzar el galardón por el cual luchamos, Señor, y también encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros parientes que se nos han adelantado, Señor, y que ya disfrutan de lo que nosotros esperamos, Padre eterno. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor Jesucristo. Gracias, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, Señor, lo que nos espera del otro lado del sol. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Los invito, hermanos, a que vivamos de esa manera, a que vivamos confiados, a que vivamos tranquilos, a que hoy más que nunca en nuestras vidas sea una palabra viva, una palabra eficaz, que el vivir para nosotros es el Señor y que el morir es ganancia. Aleluya. Ese es el mensaje, esa es la palabra del día de hoy, mis queridos hermanos. Y bueno, queremos mandarles un saludo a todos nuestros hermanos que están sintonizando este video, esta grabación desde aquí, de la casa, cumpliendo con la cuarentena. Pero a pesar de que estamos en cuarentena, mis queridos hermanos, debemos de seguir alumbrando a los que están a nuestro alrededor. Paz de Cristo, hermanos, permítanos saludarlos por este medio, principalmente a nuestros pastores. Dios los bendiga. ¿Verdad? Dios los bendiga, sigamos orando por ellos. Amén. Y reciban cada uno de ustedes, cada una de sus familias, un saludo de nuestra parte. Deseamos que el Señor se esté moviendo y esté bendiciendo sus altares familiares. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, vamos a terminar, vamos a despedirnos con el último texto de la Biblia que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.